Ahora sí, les agradezco. Perdonen ahí el inconveniente. Un momentito. Muy bien. Entonces, gracias ahí por el recordatorio. Entonces, cuando hablamos de seguros de término, cualquier pregunta que venga, no importa. O sea, si se dieron cuenta, el día de ayer estuvimos analizando los tipos de pólizas a término, pero todas, primero, tienen fecha de caducidad y segundo, solo tienen Beneficio de muerte. Valor nominal. Valor correcto, nominal. que es lo mismo. Beneficio de muerte es igual A valor a valor nominal. nominal, ¿sí? Beneficio de muerte. Cualquier persona que le diga, compré un seguro de vida por $100,000, compré el seguro de vida por $1,000,000, ¿de qué está hablando? El Beneficio de valor muerte. nominal. Valor nominal, que es el beneficio de muerte. Entonces, esa solo la tienen las de término, ¿verdad? Luego encontramos las de vida entera, que son pólizas fijas que no se pueden manipular, es decir, que las primas son fijas, Nivelado. niveladas, de por vida, ¿sí? Entonces, las pólizas de vida entera tienen valor nominal, pero también tienen Valor en valor efectivo. Valor en efectivo. Y efectivo. valor en efectivo es igual a beneficios En vida. En vida. 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 Valor nominal es igual a beneficios de muerte, ¿sí? Entonces, y luego tenemos las ajustables que ya las vamos a ver y las variables que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a continuar viendo la parte de vida, que estamos viendo algunas variantes, ¿sí? O sea, algunos tipos de pólizas, pero siguen siendo vida entera. O sea, vuelvo y repito, pueden ser como los autos, ¿verdad? Pueden ser la misma línea de autos, solo que son de diferente marca. Entonces, lo mismo pasa con las pólizas, son las mismas, que tienen las mismas condiciones, solo que son de diferente marca, o sea, diferentes nombres, se aplican para diferentes cosas. Entonces, veamos acá. Esto lo vimos ayer, ¿se recuerdan los de prima única? Eh, Estas se pagan, son pólizas que se pagan De una sola vez. una sola vez, ¿verdad? Alguien me preguntaba ayer, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio tiene pagarlo de contado? Si yo tengo $200,000, ¿qué beneficio tiene? Pues bueno, ya los vimos, ¿verdad? Es como comprar una casa de contado, pues se crea un valor inmediato de no pérdida, es decir, que ya la compro y ya no tengo que volver a pagar y aparte de eso, pues puedo generar intereses Genera y interés inmediato. inmediatos, ¿sí? Y puedo hacer préstamo. O sea, eso mismo lo puedo retirar como un préstamo y lo vuelvo a reinvertir. Entonces tiene muchos beneficios. Vida modificada. Sigue siendo una póliza de vida entera, ¿no? Empieza con primas bajitas y luego aumenta Un solo aumento, una sola vez. una sola vez. Y se mantiene fija de por vida. ¿Cuál es el mínimo de tiempo en que se puede hacer ese aumento? 6 meses, creo. A ver, por ahí esa pregunta les podría salir en el examen. Los 5 años. 5 años. Gracias, Jacqueline. Sí, Gracias, sí, Cassandra. 5 años. Yo 5 dije 6 años. meses. Me 5 acordaba de años. una cifra 6, pero Son Perdón, 5 profesor, años. 5 años que queda fija primero, Ujú. y ahí empieza a aumentar o ya empieza a aumentar y queda fija. Sí, o sea, es fija. O sea, prácticamente dice aquí abajo, si ustedes ven, las primas 5 aumentan años y luego sube una sola vez. una sola vez. Es decir, que si yo compro una póliza, ¿verdad? Que está hasta, vamos a poner los 100 años, acá, ¿verdad? Y esta es la fecha de compra. Fecha de compra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo la compro, la prima, vamos a suponer que en una póliza de vida recta normal, la prima es Fija. Fija. Lineal. Nivelada. Nivelado. nivelada, fija de por vida, ¿verdad? Es la misma todo el tiempo. Pero vamos a suponer que aquí, si se dan cuenta, está pagando, por decir algo, vamos a suponer $100, ¿sí? $100. Entonces, cuando hablamos de una póliza de vida modificada que sus primas son fijas, ¿verdad? Y aumentan una sola vez. Eso quiere decir que A los 5 la- años. vamos a suponer que la prima empieza pagando acá, ¿verdad? Mitad de la vida. Vamos a poner $70, por ejemplo,
¿sí? Empiezo pagando $70, llego a los A la mitad. 5 años, Sube. ¿y qué pasa? La prima Aumenta. Da un aumenta salto y se mantiene recta 5 por años. el resto. por el resto de la póliza. Es decir, que Por los aumenta 95 años. una Una sola una vez. sola vez. O sea, Esa el es aumento esa es la póliza de vida modificada. modificada, ¿sí? Modificada. Que aumenta después de los 5 años. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta? Bueno, el objetivo de esta póliza es que yo puedo venir y a una persona joven que todavía no tiene los recursos necesarios, pues yo le puedo venir y ofrecer una póliza modificada, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando hablamos vida, se recuerdan de vamos a regresar acá atrás, de los circulitos, los seguros de vida entera o vida recta son rectos, son fijos, ¿sí? Entonces no se pueden manipular, no se pueden estar modificando. Entonces, esta póliza permite hacer una modificación una sola vez. Y eso es comúnmente después de los primeros 5 años de tener la póliza activa. ¿Ok? Entonces, Mínimo son 5 años, profesor. mínimo son 5 años. Pueden ser más, pero menos, no. O sea, el mínimo que tiene que permanecer es de 5 años. ¿Sí? Entonces, Profe, luego la póliza aumenta. Sí, quiere decir que se puede aumentar La prima. la suma asegurada una sola vez al año, el no, valor nominal, una sola vez, o sea, la en prima la vida, aumenta perdón. una sola vez, El ¿sí? valor La nominal prima es la que igual. aumenta una sola vez durante toda la vida. Ok, ¿Ya? O sea, porque es una póliza de por vida, o sea, yo la compro y es de por vida, pero esta modificada, yo le digo a la persona, ok, si no, si crees que $100 es mucho ahorita, te doy la opción de comprar una modificada. Paga 70, pero en 5 años vas a pagar, vamos a suponer, 110, por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, ya. cuando hace el salto, lo hace una sola vez y luego se mantiene recto Fija. por vida. O sea, eso es solo para que la persona empiece a pagar poquito mientras sus finanzas mejoran o se estabilizan. Por eso el cambio es una sola vez. ¿Ok? Esto es en toda la vida modificada. ¿Cuántas veces se puede modificar? Una sola Una vez. sola Una sola vez. vez. Y toda la vida calificada. Dice, las primas aumentan anualmente durante un número determinado de años y luego se mantiene nivelada. Las primas continúan siendo iguales durante el resto de la póliza. Pasa exactamente lo mismo que la vida modificada, solo que aquí el salto es como que suba en elevador, Escalonado. ¿verdad? En cambio, la de vida calificada sube, vamos a suponer, por los primeros 5 años, es como que me va por las escaleras, ¿no? Entonces, sube de poquito, ¿verdad? Va subiendo cada Todos año, los años. todos los años, por un número de años y luego Ah, se mantiene nivelada. nivelada, ¿sí? Esa es vida calificada. Esa es la única diferencia de estas dos, ¿verdad? Ahora, voy a cambiar acá. Ahora tenemos las pólizas de plan familiar. Ok, voy a Plan comprar una familiar. póliza para mi familia, ¿verdad? Entonces, estas están diseñadas para asegurar a todos los miembros bajo Una la misma misma póliza. póliza. Entonces, sigue siendo una póliza única, ¿verdad? Individual, ¿sí? Por lo general, el jefe de la familia, ¿verdad? Está cubierto por un seguro permanente o de por vida. Y los hijos o el cónyuge están incluidos en la misma póliza. Como jinetes, ¿se recuerdan este término? ¿Cuál es Ujú. la traducción Sí. correcta? Ujú, sí. El rider, ¿sí? Esto traducido, el rider es adición a un contrato. Entonces, cuando ustedes ven, ya sea por el trabajo, ¿verdad? O en una póliza individual que me permita agregar a mi familia, ¿verdad? O en el trabajo, que a veces el seguro del trabajo permite agregar a la familia, significa que la póliza tiene activo el rider, ¿verdad? Que tiene activa la cláusula de adición a contrato. Entonces, eso permite agregar o montar sobre el principal a los demás miembros de la familia. Entonces, ellos entran normalmente con una póliza a término, pero es una Oh, póliza a término Modificable. convertible.
Ah, Convertible, ¿sí? convertible, exacto. Ajá, sí, Ujú, cuidado con esto mismo porque nos podemos confundir, ¿verdad? Porque modificado es la que acabamos de ver, ¿sí? El ujú. convertible es que convierto de una grupal a una Un individual, individual. una término a vida entera, o convierto un seguro de vida a una anualidad. Esos son conversiones, ¿sí? Edgar, tengo la manita levantada. Sí, profesor. Quería preguntarle, Ya. en el plan familiar, la póliza de plan familiar, ¿está la familia consanguínea, además de la esposa, o puede haber un sobrino que sea adoptado o que conviva con la familia desde pequeñito? O sea, como parte de la familia. Tiene que ser legalmente, o sea, es decir, puede ser de nacimiento o adoptado legalmente, Ok. para que se considere parte del núcleo, ¿ok? De hecho, esa es una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que están los que Gracias, vivan en profesor. casa. Con mucho gusto, Edgar, y gracias por la pregunta, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo en base a lo que dice Edgar. Que está una familia y de repente los sobrinos llegan a vivir ahí porque están estudiando, ¿verdad? Y la familia vive en otro estado, en otro país, no sé. Entonces están viviendo en casa. Eso pasa mucho aquí en Estados Unidos, que a veces, pues, familia que no es del núcleo está viviendo en la misma casa. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ellos son sobrinos, como dice Edgar, pero eso no significa que yo los pueda agregar a mi póliza, No ¿sí? son dependientes No son dependientes legalmente. legalmente de la familia, correcto. Por eso es de que no se permite. Cuando hablamos Tiene póliza que ser familiar, adoptado legalmente. adoptados, sí. Y ojo, miren, preguntas de examen. Gracias ahí por la pregunta, porque esto nos ayuda a abarcar un poquito más. En base a lo que dice Edgar, cuando una póliza, recuérdense que yo tengo una póliza y yo puedo agregar a hijos incluso si nacieron después de comprar la póliza. Puedo agregar a hijos adoptados incluso con preexistencias, ¿sí? Porque los niños entran directo, no pasan por pruebas de asegurabilidad, ¿ok? Entonces, por eso puedo agregar a un niño que es Existe. adoptado, incluso con preexistencias, o si nace después de haber comprado la póliza. No importa, ¿verdad? Si se adopta después o nació después, yo los puedo agregar, ¿verdad? Siempre y cuando tenga un derecho legal, un derecho válido sobre ellos, ¿sí? Entonces, a ellos puedo montar y ellos normalmente cuando se montan a la póliza o se agregan o se adicionan a la póliza, la esposa, suponiendo que el esposo es el propietario de la póliza, él es el principal. Entonces la esposa entra con un rider y normalmente entra con cobertura a término, pero a término convertible. Convertible. Y la puede convertir sin 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 prueba prueba de de seguridad. asegurabilidad. pruebas de asegurabilidad. ¿Se recuerda esta frasecita, verdad? Yo siempre les hago mucho énfasis en esto porque a veces pasamos desapercibido esa partecita, sin prueba de asegurabilidad o sin evidencia de asegurabilidad, que es lo mismo, pero en el examen después en las preguntas nos estamos confundiendo, ¿verdad? Que a veces vienen como que un poquito confusas, pero ya sabemos, una conversión no me piden evidencia de asegurabilidad. Si yo paso de grupal a individual, no hay evidencia de asegurabilidad. Entonces, los hijos normalmente también entran a término, pero ellos entran a término convertible usualmente a la edad de 18 o 21 años, sin pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? Las primas siguen siendo las mismas independientemente del número de hijos. Eso quiere decir que cuando se agrega a los hijos, uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, el costo de la póliza no aumenta, pero cuando se agrega el cónyuge, ¿verdad? Es decir, que el esposo es el propietario, la esposa se agrega y la esposa sí va a aumentar el costo de la prima, pero con los hijos no aumenta, ¿ok? Eso, así es como funciona lo que es el rider, ¿verdad? Que es adición a un contrato. Veamos aquí. Profe, Es- una pregunta en relación al grupo familiar. Si Ujú. yo aseguro, un ejemplo, a mi sobrino, perdón, si yo adopto a un niño, eh, es mío legalmente, eh, y la póliza lo puedo incluir sin la persistencia, ¿verdad? Correcto, es correcto. Ujú. Ajá. Si ese niño, por decir un ejemplo, a los 8 o 9 meses presenta una patología preexistente,
igual está cubierto. Sí, está cubierto. Incluso hay una pregunta gracias ahí por la pregunta, Carmen. Hay una preguntita que a veces dice, ¿qué pasa con hijos nacidos con problemas congénitos y todo esto, ¿no? Ujú, O sea, ujú. igual deben de ser asegurables, ¿sí? Un niño no pasa por pruebas de asegurabilidad, no se pueden excluir, ¿sí? Entonces, Ok, deben de aceptarse sin evidencia de asegurabilidad. Niños, ¿verdad? Hijos menores de edad, ¿ok? ok. Y gracias Gracias. ahí por la pregunta, Cami, ¿ok? A La usted. cónyuge, la cónyuge también no pasa por pruebas de asegurabilidad. La cónyuge no pasa por prueba, no, la cónyuge sí tiene que presentar pruebas de asegurabilidad. La conversión es la que no La que no presenta la pruebas de necesita. asegurabilidad, ¿sí? Gracias. Pero el cónyuge sí debe de presentar evidencia de asegurabilidad cuando se agrega a la póliza, ¿ok? Entonces, estos que estamos viendo acá, lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Estos son para vida entera, pero estos se conocen como complementos o más conocidos como Medigap, Medigap, Claro. GAP. Los Medigap son del Medicare, ¿sí? Cuando ustedes ven Medigap se refiere a los complementos de Medicare, pero Medicare. porque estos se conocen como GAP. Ustedes cuando estén llenando una póliza, o perdón, una aplicación, ustedes van a encontrar ahí GAP, ¿verdad? Van a llegar a una sección que dice GAP. Y uno dice, ¿qué es eso? Ok, son como coberturas Complemento. extra, complementos extra que uno puede agregar. Entonces, como cuando ustedes compran, vamos a suponer, compran un auto, ¿verdad? Y el valor del vehículo es de $50,000. Pero cuando van a cerrar, el vendedor viene y les dice, ¿cuánto cuesta el auto? 50,000. Ok. Pero cuando ustedes ya van a firmar el contrato, resulta que están pagando 65,000. Ah, ok. Entonces, cuando se van al desglose aparecen, es que tiene un seguro de no sé qué, tiene cobertura de esto, tiene garantía de esto, ¿verdad? Todos esos Gap. chequecitos son GAP, ¿sí? Entonces son complementos. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo mi seguro, vamos a suponer que tengo un seguro de $100,000, un seguro de vida entera de $100,000. Eso quiere decir que tiene valor nominal y valor en efectivo. Punto. ¿No? Cuando se va a hacer la aplicación, llego a la sección de los GAP y le digo a mi cliente, mira, ¿quieres un income protector o un protector de ingreso? ¿Qué es eso? Ok, eso es en caso de que el asegurado muera, la familia va a recibir un cheque mensual por la cantidad que decidas, por el número de tiempo que decidas. Puede ser un año o 5 años, pueden ser $1,000, pueden ser $10,000, pero a mayor cantidad, el costo va a ser mayor, ¿sí? Entonces, el cliente dice, eso está interesante. Bueno, vamos a agregar un gap de 3 años por $3,000, ¿sí? Eso quiere decir que el costo de la prima, si originalmente iban a ser $100, ahora van a ser 120. ¿Me explico? Entonces, y así yo le voy agregando complementos dependiendo lo que necesite. Entonces, la prima va a ir aumentando, ¿sí? Excelente. De hecho, los complementos, muchos agentes, ¿verdad? Cuando comienzan, la parte de complementos es la parte, por decirlo así, la vía más rápida para empezar a generar ingresos, ¿sí? Yo sé que cuando se comienza es un poquito duro, ¿verdad? El proceso. Entonces, una de las formas de generar más rápido ingreso es a través de los complementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueda que ustedes conozcan a muchas personas que ya tienen pólizas, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es agregarle gap, ¿verdad? O Complementos. complementos a esas pólizas. Irma, tengo la mano levantada. Sí, lo vemos mucho cuando uno compra un tiquete aéreo y Ujú. entonces aparecen esos gaps. Compre esto para por si acaso, y por si Correcto. maleta, por si la vida. Sí, o sea, si se pierde la Claro, maleta o si quiere cambiar de, ¿verdad? Que no tenga penalización en al realidad cambiar de fecha y todo esto, ¿no? O sea, se va eso es aumentando el precio porque correcto. Ajá. complementos. Gracias, Irma, por el ejemplo. Y si se dan cuenta, a medida que yo le activo el chequecito a cada cuadrito, ¿qué va a pasar?
Aumenta la prima. Aumenta la prima. aumenta el costo, ¿sí? Entonces, esos son gap, esos son complementos. Entonces, acá tengo lo que son, este es un complemento, pólizas de ingresos familiares y mantenimiento familiar. Estos son muy similares. Dice aquí, seguro de vida entera y seguro a plazo decreciente. Ok, ¿se recuerdan que cada vez que ustedes vean seguro a plazo, se refiere A un monto, Término. A término. término, un término, sí. ¿sí? Cada vez que ustedes vean seguro a plazo, si es un plazo definido, entonces es a término, ¿verdad? Decreciente. Comienza con la fecha de compra. Entonces dice, proporciona ingresos mensuales a un beneficiario si la muerte ocurre durante un periodo específico después de la fecha de compra. Entonces, esta es como quien dice, es parecido al ADD, ¿verdad? Que es un gap que yo puedo comprar, pero tiene fecha de vigencia. Es como quien dice, si el asegurado muere en los próximos 5 años, pase lo que pase, si muere en los próximos 5 años, se le va a dar un ingreso a la familia, ¿verdad? Es como que dice una oferta, algo así, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? Compre ahorita y en los próximos, o sea, es un complemento que se le da. Es decir, que si muere dentro de ese periodo, la familia va a tener, aparte del valor nominal, va a tener Ingresos mensuales. ingreso mensual por tiempo limitado, ¿sí? Obviamente la cantidad y el tiempo que se pague va a depender de la prima que yo pues pueda pagar, ¿no? Ahora, la de mantenimiento familiar es muy similar, solo que esta ya no se adapta a un número de años específico. Entonces, este es un gap, ¿verdad? Vida completa a plazo que proporciona. ¿Por qué dice a plazo? Si ustedes si estamos hablando de una póliza de vida entera, pero la póliza es que protege la vida del asegurado. Pero cuando dice vida entera es para toda la vida para el asegurado. Pero el gap es a plazo. No puede ser para toda la vida. El gap tiene fecha de vencimiento. ¿Me explico? Por eso dice a plazo, ¿verdad? Por eso dice vida completa y a plazo, porque proporciona ingresos a un beneficiario durante un periodo de tiempo seleccionado. Por eso dice a plazo, ¿verdad? Si el asegurado muere durante ese periodo. Entonces, al final del periodo del pago de ingresos, el beneficiario también recibe el monto nominal. Entonces, ¿qué sucede? En este segundo, primero se le pagan todos los meses el beneficio mensual, valga la redundancia, ¿verdad? El ingreso mensual y cuando terminan, suponiendo que yo pido a $1,000, vamos a suponer $1,000, ¿verdad? Por 12 meses, quiere decir que después del año que ya se pagaron los $1,000 a la familia va a recibir El monto nominal. el monto nominal. O sea, no se le entrega al inicio, sino que se le entrega al final, después de que finalice este beneficio económico, ¿sí? Y luego Y tenemos, eso, ujú, disculpe, sí, eso sería perfecto. por ejemplo, si esa póliza es por 10 años, vamos a decir, ¿no? Ujú. Y el asegurado muere a los 3 años de tenerla. Entonces los beneficiarios empiezan a obtener estos pagos de ingresos por 7 años, ¿no? Y al finalizar esos 7 años, también se le entrega el monto nominal. Ok, si ¿Estoy en yo, lo correcto? ujú, sí y no, porque cuando dice, si yo compro un gap de mantenimiento familiar por 10 años, los 10 años, o sea, significa que por 10 años me van a pagar o le van a pagar a mi familia. No quiere decir que se va deduciendo, se va restando el tiempo, ¿verdad? Sino que si yo compro 10 años, son 10 años garantizados que se le van a pagar a la familia en el Oh, momento que muera el asegurado. ok, ok, Ujú. perfecto. Sí, ¿Sí? lo entiendo. Sí. Profesor. A ver, Daisy, Sí, buenas tardes, profesor. buenas Y al tardes. fin, sí, al final recibe el monto nominal Es y si correcto, tiene, este valor en efectivo también. también, Se recibe todo. correcto. Al final recibe todo, ¿sí? El valor en efectivo igual. Si hay acumulado, pues también se lo van a entregar acá. Pero primero pasa por el ingreso del mantenimiento. Ujú. ¿Ok? En cambio acá muere y pues se le entrega el beneficio y los pagos se los van haciendo mes a mes, pero pues al inicio le entregan el beneficio.
¿ok? En cambio aquí es al final. Luego Como, tenemos acá, ¿perdón? como al revés, como al revés, ¿verdad? Sí, 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 ingresos familiares pagan al inicio y después se hace el pago, solo que aquí hay un tiempo definido, ¿verdad? Y el mantenimiento familiar, primero pagan todo el beneficio y al final es que le pagan los beneficios de la póliza, ¿ok? Eh, Luego tenemos acá, no sé, perdón, no sé si respondo a la pregunta, si me doy a entender. Ok, al final, aquí tenemos otro gap. Esta se conoce como una póliza de protección múltiple. Esta póliza de protección múltiple es más conocido como, ¿Por qué dar beneficio 2 veces o 3? ok, ahorita les voy a explicar. Este es más conocido como póliza de muerte accidental. ¿Sí? Este es un gap. Es como, miren, estos gap, les voy a dar un ejemplo y tal vez alguno de ustedes ha comprado un seguro de vida y el agente les dice, quiere comprar un beneficio para pagar la universidad de sus hijos o comprar la hipoteca de su casa o algo así, ¿no? Entonces, es cuando se le agrega normalmente un ADD, pero esta póliza de protección múltiple normalmente aplica si el asegurado muere por accidente. Recuérdense que cuando hablamos de muerte accidental o el ADD, sí, solo si el ADD paga beneficios si la muerte es por Excelente. Solo accidente. accidente. Solo accidente. Voy a ponerles un ejemplo. Un asegurado mm, va manejando y tiene un infarto. Debido al infarto, tiene un accidente y muere. Pregunto, ¿se le paga el beneficio, sí o no? No, Sí, No, no se le paga. sí se le paga. no, porque se No, le porque murió por el infarto, no por Yo el... creo que no. No, no, no murió por el infarto, por el murió accidente. en el accidente. Ok, Le dio el infarto esa antes, es, pero esa no es estaba una muerto. pregunta capciosa. Miren, esa es una pregunta capciosa porque yo no mencioné si la muerte fue por accidente o por el infarto. Solo dice, tuvo un infarto, tiene un accidente y muere, ¿verdad? Ya sea que haya muerto por el infarto o por el accidente, el tema es que qué provocó el accidente, Exacto. El El infarto. infarto, el el infarto. Pudo infarto. haber sido Entonces, el infarto. entonces lo que provocó, aunque haya muerto por el accidente, pero lo que provocó el accidente fue el infarto, fue un problema de salud. Entonces, por ese motivo, el ADD no va a pagar beneficios. El seguro de vida puede que se lo pague, pero el ADD solo cubre muerte accidental y cuando dice muerte accidental es algo fortuito. Yo voy y de repente me chocaron esto, lo otro, o sea, cualquier cosa, pero ahí no. El motivo o lo que causó el accidente fue un problema de salud, ¿sí? Entonces, por eso el ADD no paga. Esa es una pregunta capciosa que ustedes podrían encontrar en el examen. Entonces, cuando hablamos el ADD, voy a cambiarlo, ¿verdad? Normalmente en el examen dice muerte accidental o desmembramiento, ¿verdad? Que es el otro beneficio. Pero cuando se habla de muerte accidental, es que sí, solo sí paga beneficios cuando es por accidente, cuando es algo fortuito. ¿Verdad? Eso es un accidente. Catalogado como accidente es algo fortuito, algo inesperado, inoportuno, que no tenga que ver con la salud. Con la salud. Y es ahí donde entra pues la regulación, ¿Qué, ¿verdad? Cuando tiene que ver con la salud, lo del IVA. Sí. Ah, qué tal en el caso, profesor, que está el asegurado, está trabajando y de repente se corta un brazo? Se cortó el brazo total, ¿no? Totalmente, hasta el hombro. ujú. Y pues él Desmembramiento. queda discapacitado, pero debido al trauma que él tiene, a los 2 meses muere. Ah, ¿eso es considerado una muerte accidental? Ok. Es una muerte accidental, muy buena pregunta, solo que es accidente laboral. Y ahí ya no cubre. Y Ahí ahí entra sería el la workers' comp. compensa, correcto, ujú, la compensación de los Ah, trabajadores.
Entonces, porque estas pólizas son pólizas comerciales. Recuérdense que nosotros trabajamos con pólizas Sí, son comerciales. privadas. Son privadas, no son ocupacionales. Aparte están las pólizas ocupacionales, que es con la compensación de los trabajadores, ¿verdad? Profesor, en seguro de auto se ve algo similar a lo que estamos conversando, que la persona sufre el accidente, pero producto de ese accidente le da un infarto, ¿no? Cuando sucede eso, el seguro sí cubre, porque el accidente es que le originó el infarto, la Que muerte. originó, ajá, que causó el infarto. O sea, gracias, Lawrence, por la aplicación. Y sí, o sea, es así como lo vemos, funciona exactamente igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué causó la muerte? ¿Verdad? Como la pregunta que yo les hice, fue el infarto el que causó, entonces no fue algo fortuito, o sea, fue la salud. Entonces, por lo O tanto, sea que a la hora del examen, profesor, tenemos que poner mucha atención cómo está formulada la pregunta, ¿no? correcto, o sea, Porque ¿cómo está bien formulado? podría estar, como dijo el compañero, ¿no? Que podría ser que el accidente le causó el infarto. Es correcto, ¿sí? Entonces, vean, estas pólizas ADD o muerte accidental, cuando yo la agrego a mi póliza, voy a borrar acá, ¿sí? Miren lo que dice acá. Paga el beneficiario. Ahí alguien me preguntó por qué el doble o el triple. Ok, si la muerte ocurre durante un periodo específico, ¿verdad? Si la muerte ocurre después del periodo, que el periodo ha expirado, solo se paga el monto nominal de la póliza. El periodo puede ser por un monto específico de 10, 15, 20 años o hasta una edad específica, como los 65 años. Entonces, voy a poner un ejemplo. Dame un segundo. Ok, ahí está. Voy a borrar acá. Entonces, en base a esto, vamos a suponer que tenemos una póliza, ¿verdad? La póliza tiene un beneficio de $100,000. Es una póliza de vida entera, ¿verdad? O vida recta. Si el asegurado muere por salud, es decir, por problemas de salud, la póliza va a pagar El valor nominal. 100%. $100,000. Si yo le agrego, acá vamos a suponer, si yo le agrego un gap, ¿verdad? Un ADD del doble, ¿qué va a pasar? Y la persona muere accidente, significa que el seguro le va a pagar 200.000. Triple. 200,000 dólares o si en la pregunta dice que tiene el triple, ¿sí? ¿Qué? Porque yo tengo, ¿y eso en qué momento se elige? Cuando se compra la póliza. Cuando se está comprando la póliza, yo le digo a mi cliente, mire, ¿quieres agregar un GAP, un ADD o protección múltiple? ¿Y eso cómo funciona? Ok, si tú mueres, o sea, suponiendo que tú tengas un accidente, porque esto solo cubre accidentes, en cualquier momento de aquí, vamos a suponer a los 65 años, si tú mueres en un accidente, no solo le van a pagar $100,000 a tu familia, sino que le van a pagar 200,000 o 300,000, 300,000. ¿sí? Ah, ok, ¿y cuánto me cuesta el gap? Ok, si le agregamos 200, miren, el gap no es tan caro, ¿sí? Pero vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. Si le agregamos el doble, la póliza te subiría, suponiendo que el cliente pague, qué sé yo, $100, ¿verdad? 100 dólares. ¿Por la 100 de salud dólares. está pagando? 100. 100. Sí, estamos hablando de vida, ¿sí? No, no, correcto. Perdón. Ajá, Por la de vida está pagando 100 ajá. dólares mensuales. $100 por un beneficio de 100 Sin mil gaps. dólares, ¿verdad? Sin gap. Entonces yo le Sin digo a mi gaps. cliente, ¿quieres que agreguemos el ADD? ¿A cuánto Sí. me subiría? Ok, si quieres el doble, te sube 12 100 dólares. dólares, ¿sí? Dame. O si quieres el triple, te sube a $20. ¿Cuál prefieres? ¿Sí? Tengo acá. La de 20. Ok.
¿Quieres el triple? Bueno, activamos el triple. Eso quiere decir que se estipula obviamente el tiempo, ¿verdad? Eso quiere, como ustedes ven acá, dice, si la muerte ocurre durante un periodo, ¿verdad? Específico, como 10, 15 o hasta los 65 años, ¿verdad? Que es la edad promedio laboral. Entonces, si la persona escogió el triple y la persona en los próximos 5 años o el tiempo que se especifique tiene un accidente y muere, la familia o el beneficiario no va a recibir solo 100,000, sino que va a recibir esto Más el gap. por 3. por 3, ¿sí? Esto lo que va a hacer es triplicarlo. Hay una preguntita que viene ahí, ¿verdad? Que una persona tiene un ADD que le pagará el doble si la muerte ocurre en un accidente. Ojo, miren, esa pregunta es un poquito capciosa porque dice, un piloto aviador compra una póliza de vida un gap, ¿verdad? Un complemento de muerte accidental que le pagará el doble si la muerte ocurre por un accidente. El asegurado Que es el piloto. viaja a otro estado en un avión comercial como pasajero y el avión tiene un accidente. ¿Cuánto le va a pagar el seguro? Los 300,000. Nada. No, el doble, porque 300,000 como porque es pasajero. piloto, doble pero no, porque puede la ser piloto, ventaja pero no es. Pasajero no va piloteando. Exacto. Va de pasajero, correcto. Va de pasajero. ¿Es piloto aviador? Sí, pero si él hubiese sido el piloto, ¿le cubre? No, No. porque la aviación está excluida. Si es Esa pregunta me piloto, salió, profe. Esa pregunta me Ellos salió. tienen su gracias, póliza Eliana. aparte. Ok, una pregunta, profe, con respecto a ese caso. Entonces, ¿eso se considera como también un accidente laboral en el caso que él fuera piloteando el avión? Es que eso está dentro de las exclusiones, ¿sí? Que la aviación, Ah, ellos tienen un seguro diferente, entonces cada vez que ustedes se encuentren pregunta de aviación, una persona, la aviación está excluida si tiene un accidente como piloto o pasajero, perdón, es decir, o parte de la tripulación. O sea, si es el piloto o parte de la tripulación, está excluido. O sea, esos accidentes no cubren las pólizas comerciales. Ellos tienen un tipo de póliza diferente. Correcto, ¿sí? y en Tiene el una caso de póliza los distinta. que trabajan en los ferrocarriles, también es igual. En el caso de ellos tienen, eso entra en las compensaciones, ¿verdad? Laborales. Directamente laborales, pero también ellos pueden comprar, lo que pasa que esos son, al final es una actividad laboral, ¿verdad? Pero el riesgo que tiene la aviación es diferente, ¿sí? Por eso, lo que es el ferrocarril no es que sea excluido. En cambio, la aviación sí, literalmente, cuando ustedes van a las exclusiones, está en la lista de exclusiones. O sea, sí se menciona y vienen preguntas sobre la aviación, ¿verdad? Entonces, en este caso, él es aviador, o sea, es piloto aviador, pero va como pasajero y el avión tiene un accidente y muere, entonces, ¿cuánto le va a pagar? ¿Le va a pagar el doble o el La triple? pagar Pero por el triple. la pregunta siempre va a especificar Es si es piloto. el doble o es el triple, ¿sí? Puede ser el doble o el triple. Entonces, y después dice, ¿cuánto le van a pagar? Ok, veamos si es el doble o el triple. Primero lo que tengo que identificar es si aplica, si es por accidente. Porque si no, simplemente pues, no le paga nada, ¿verdad? O solo le paga el valor nominal. ¿Ok? Cassandra, tenía la manita levantada, perdón. No, está bien, gracias. Es Ok, que ok. me perdí un poquito y quería, la pregunta que iba a hacer era que solamente le pagaba si iba como en la parte comercial como pasajero, Ok. ¿verdad? Si va como pasajero, sí le cubre. Sí, Ujú. ya, Como ya entendí, pasajero, sí. gracias. Ujú. Aquí Mariani me dice por qué la póliza cubre a los pasajeros de un avión. ¿Es la cobertura total? Aquí no alcanzo a ver qué me dice después, que está tapado con texto. De Por accidente, profe. ¿Perdón? La- La póliza le cubre los pasajeros de un avión. ¿Es la cobertura sí. total de Ujú. accidentes? Sí, sí, ¿Sí? sí. O sea, sí les cubre. Cuando son pasajeros, sí les cubre, ¿sí? Hay una pregunta capciosa que quiero ampliar un poquito el tema de aviación. Es una pregunta capciosa porque tengo unas manitas ahí levantadas, ¿sí? Pero ahorita voy a ir con unas manitas. Hay una pregunta que menciona
no un vuelo comercial, sino que una persona va como pasajero en un vuelo privado. Privado. Eso lo cambia todo, ¿sí? No. Porque si es un vuelo privado, entonces eso es una exclusión, o sea, no le cubriría porque tanto el pasajero como el piloto y la tripulación son lo mismo, o sea, van dentro del vuelo privado, ¿sí? O sea, están en el mismo riesgo, pero eso no es un vuelo comercial. Y por no ser comercial, la póliza no le cubre, a menos que sea comercial, ¿sí? Solo quería hacer esa aclaración porque les puede salir y es una conchita de mango ahí en el examen, ¿ok? No Ah, cubre. no le cubre, cuando es vuelo privado no le cubre, está excluido. Solo, perdón, tenía Zoom, la manita levantada de Zoom por ahí, que creo que la había bajado. Y tengo la manita de Mercy, perdón. Sí, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Yo, bueno, es la primera vez que entro a su clase. Bienvenida. Gracias. Y estoy preocupada porque no sé qué esta clase, qué número es, van a la mitad, van al final, van comenzando. Yo todavía no tengo la fecha para el examen, apenas comencé a verlo ayer. Entré a las que salen como los conceptos. Ok. Y hoy no me había fijado que me habían pasado para ver la clase en vivo y entré obviamente tarde. Entonces, Oh, ya, ya. entre comillas, ando perdida porque yo me puse a leer y más o menos estoy entendiendo lo que hay en clase. Quiero saber si esto va a quedar grabado para yo poderlo. Gracias, Marcy. Primero, bienvenida. Y segundo, no se Gracias. preocupe, sí. Me alegra mucho que diga que pues, poco a poco va comprendiendo. Yo sé que a veces la primera clase es posible que quedemos así como en blanco, ¿no? No sé de qué está hablando, ¿sí? Eso es muy común, ¿verdad? Cuando estamos comenzando, pero poco a poco lo vamos a ir ya relacionando y le vamos a encontrar un poquito más de sentido cómo está estructurado, ¿sí? Pero Ajá. eso hace poco a poco y sí, la clase se está grabando, ¿ok? Ok. Y disculpe, esto de lo que está hablando de los pilotos, ¿es solamente para los pilotos o también entran los marines? Este, Esas son exclusiones también, o sea, todo lo que tiene que ver con actos militares, ¿verdad? Ellos ajá. tienen otro tipo de Para cobertura, todos entonces ellos, es igual. es igual. O sea, un militar puede comprar un seguro privado, sí lo puede comprar, pero Claro. si muere en función En de, función de ujú, eso no le su cubre. prueba, no le va a cubrir. Pero si tiene un Solamente accidente, si. van a ciudad manejando en su auto y tiene un accidente, pues eso sí lo cubre. ¿Me explico? Ok, ¿Mm? ok. Pero lo que son actos militares no le cubre. ¿Ok? Ok, gracias. Con mucho gusto y bienvenida, Marci. Gracias, Manuel. Usuario Zoom. Ahora sí tengo perdón, no me quedó el nombre acá. Sí, lo que pasa es que no he podido configurar bien la aplicación. Me dijo su Ok, nombre, perdón. es Gamer. Gamer. Sí, mire, una de las preguntas de la cual yo le voy a realizar sería esta. Cuando esa persona que nos compra el seguro de vida fallece, a nosotros nos notifican para nosotros declarar algo o ya es un tema que se entiende la Gracias, Manuel. aseguradora directamente Gracias, Manuel. con la familia. Gracias. Es un tema que ya van directamente a la aseguradora y ya con la aseguradora, pero sí es muy probable que obviamente, si yo soy el agente, es muy probable que nos contacten a nosotros. Entonces, pues bueno, como parte de nuestro servicio, nosotros le ayudamos a asesorarle, ¿verdad? Y qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que llamar, etcétera, ¿no? Ok, Pero pues la persona, normalmente en la póliza van los números a donde pueden contactar para hacer los reclamos o presentar evidencias o pruebas de pérdida, ok, ¿sí? ok. ¿Mm? Listo. Sí. Gracias, Keimer. Muy bien, aquí también Carmen me hace otra pregunta. ¿Qué pasa para los deportes extremos? ¿Cómo el paracaidismo? ¿Está excluido? Sí, No. tiene una Los póliza aparte. los deportes extremos no están excluidos, pero si el asegurado quiere que se incluyan dentro de la póliza, la prima va a ser.
Más Más alta. alta. más alta. Entonces, el asegurado podría optar por una exclusión, es decir, que no le cubra ese tipo de accidentes para mantener la prima baja. ¿Me explico? Pero sí le puede cubrir, solo que el riesgo, o sea, el costo va a ser más alto porque el riesgo es Mayor. mayor. Correcto. Entonces, voy a regresar. Gracias. Claro, con mucho gusto, Carmen. Entonces, póliza de protección múltiple dice paga al beneficiario el doble o el triple del monto nominal. Entonces, ya estamos claros, ¿verdad? Que me habían hecho la pregunta al principio, ¿por qué el doble o el triple, no? Porque son complementos que yo puedo comprar, pero yo los elijo al inicio, ¿verdad? Y también al inicio escojo por cuánto tiempo quiero tener ese complemento activo. Por eso es una combinación de póliza de seguro de vida entera y término, ¿verdad? O a plazo. Por eso aparecen porque son gap y esos gap tienen tiempo, no son permanentes, no son de por vida. ¿Ok? Tenemos la póliza juvenil, ¿verdad? La póliza juvenil normalmente es para Los menores. menores. Solo que recuérdense que, miren, el rider es donde permite agregar a los menores, ¿verdad? Los hijos dentro de la principal. Pero yo puedo venir, ¿verdad? Y voy a suponer que yo tengo un sobrino, ¿verdad? Pero está bajo mi responsabilidad y todo, pero no legalmente, pero yo lo estoy ayudando. Yo puedo venir y le puedo, como no le puedo agregar a mi póliza, le puedo comprar una póliza individual, sí, y le compro la juvenil, ¿verdad? Entonces, cuando le compro la póliza juvenil, ¿el niño puede pagar? No. 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 Mire, el seguro El de vida que se... pagador Y Correcto. tampoco puede firmar la póliza. es el adulto. Tampoco. Correcto. Entonces ahí se activa la cláusula pagador. ¿Sí? Esas son preguntas de examen. Miren, el solicitante adulto generalmente es el pagador de la prima, por eso la cláusula se llama cláusula pagador. Pagador prima. ¿Qué tipo de información proporciona la cláusula pagador? ¿Quién es el responsable de pagar la prima? Hasta que el menor alcanza la mayoría de edad y puede hacerse cargo de los pagos, que usualmente es a los 21 o 25 años. ¿Sí? En este caso, profe, ¿por qué no se le pudo poner a él como un rider, como una adición? Porque es como el ejemplo que puse, ¿verdad? De que estoy ayudando a una persona, no está legalmente bajo mi tutela, Ok, entonces Caso yo del vengo y sobrino. le compro, ¿sí? perfecto, Por eso pongo el perfecto, ejemplo de un sí. sobrino, ¿no? Entonces vengo, Ajá. ahí dice preguntas de cajón, solo en Florida son a los 15 años. Ojo, 15 años, Elian, es para firmar. Un niño Para puede que- firmar a los 15 años, pero no con eso significa que debe hacerse cargo de las primas. Siempre la cláusula pagador. No Sí, tiene sí, compromiso, no sí, tiene sí. compromiso económico Financiero, o No, inclusive. solamente financiero. para firmar. Ah, para firmar, solo para firmar, Elian, ¿sí? O Sí, sea, solo para gracias. firmar es a los 15 años, ¿sí? Pero un seguro juvenil, vamos a suponer que yo tengo un sobrino, ¿verdad? Y el sobrino tiene 10 años. Entonces yo vengo y le compro una póliza. Entonces, el pagador y el dueño de la póliza, ¿quién es? Soy En yo, este soy caso, usted. soy yo, sí, o sea, la persona que lo está pagando. Entonces, es el pagador y es el dueño. El asegurado es el menor. Entonces, esta cláusula pagador va normalmente de la mano con otra cláusula que se llama cláusula de Extracción de prima. exención, exclusión, ¿verdad? O renuncia a prima. Podrían encontrarlo como exclusión, exención o renuncia a prima. Eso quiere decir que, ¿qué sucede? Porque, ojo, que es pregunta de examen. Ahorita voy a ir con la manita en Marta. Solo, esa es pregunta de examen. ¿Qué sucede si un pagador muere o queda discapacitado? ¿Será que la empresa le va a decir al niño, mira, como tu tío, el que está pagando, no puede pagarlo, te voy a tener que quitar el seguro? No, queda excluido del pago. No, la empresa asume hasta que el niño Asume tenga el mayoría de edad. costo. Correcto. Gracias, José. La empresa asume la responsabilidad y se hace cargo de las primas mientras el pagador está discapacitado o si murió, pues bueno, se hace cargo de las primas hasta que alguien se hace cargo menor legalmente o hasta que el niño O el que alcanza, está normalmente o dando. usualmente es 21 o 25 años, ¿sí? Que le paga
la póliza para que ya él continúe Siempre cuando y ya cuando pueda no sea hacerse cargo. productivo. Siempre y cuando no sea productivo. Correcto, por eso digo 21 o 25 O años, o sea, 25. dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Entonces, esa es una póliza juvenil y ahí está la cláusula pagador que va de la mano con la cláusula renuncia prima. Ah, Marta, tengo la manita levantada. Decirles a todos buenas noches, he estado muy callada hoy. Sí. Sí, toda esa explicación que usted dio al respecto, más al colega, me han dado la respuesta de la pregunta, que estaba con la duda, básicamente, que si la póliza es del joven y entonces tiene un pagador, si él fallece, bueno, pues sencillamente el seguro se encarga de suplir hasta que tenga la mayoría de su edad. De eso quede más que Correcto. claro. Y déjenme decirle que pregunta examen. Ojo, porque lo he revisado en los simuladores y eso ahí latente, latente. Sí, son Gracias, preguntas profe, y de demás. Gracias, Marta. Gracias por ahí por compartir. Sí, son preguntas de examen. Entonces, recuérdense, la cláusula exención o renuncia prima significa que existe un pagador y cuando se renuncia prima quiere decir que la persona o el pagador deja de pagar y la póliza continúa activa. Hay una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes permite que una póliza se mantenga activa, incluso si el pagador muere Muere. o queda discapacitado y no puede hacerse cargo de las primas? Sería la de seguro juvenil Cláusula o renuncia cláusula de renuncia de prima prima. Renuncia de prima. O sea, profe, ahí en o ese caso, Extinción. Renuncia eh, prima o exención de prima, sí. A o ver, sea, que ese tipo de cláusula podemos verlo además la parte juvenil, que también en la parte de incapacidad, si el incapacitado muere. esta cláusula va en la póliza juvenil o en la de discapacidad. La discapacidad. Si la Yo tengo persona está una duda, discapacitada, profesor, que llevo analizándola de hoy en la mañana. ¿Qué sucede con un discapacitado que ya, bueno, fallece por razones X de preexistencia y demás y demás? Si no tiene, y tiene un hijo menor, por ejemplo, que, y él fallece y él está pagando con lo poco que pueda ganar. Ahí, obviamente, el gobierno se hace cargo de ese menor. Ahí estoy medio confundida, profesor, en cuanto a eso. ok, no es el tema, pero voy a tratar de resumírselo en Sí, breve, porque eso ¿verdad? es una duda. O sea, ¿qué pasa con la discapacidad? La discapacidad, si la persona muere, o sea, está recibiendo esos beneficios de discapacidad, vamos a suponer que son 10 años, ¿verdad? Que pagó de beneficios y solo lleva recibiendo 2 años y muere por causas de la misma discapacidad, los 8 años que no le pagaron se lo van a pagar en un solo pago al beneficiario. Si la muerte es por la misma causa de la discapacidad. Ok, ya lo Pero si entendí. la Perfecto. muerte es por otra razón ajena a la discapacidad, no le pagan nada. No le pagan. Ujú. Así es sencillo. Gracias, profe. Usted es muy amable. Gracias. Con gusto. Muy bien. Seguro de vida crédito es pregunta de examen. ¿Sí? Miren, una pregunta típica, yo siempre la menciono. ¿Cuál de las siguientes sería la más adecuada para una póliza de vida crédito? Término. Vida recta, profesor. Perdón, Vida ¿podría entera. repetir, por favor? Vida recta. Decreciente. Término decreciente. No, Ahí no. dijo Daisy, la voy a repetir. ¿Cuál de las siguientes sería la más adecuada para una póliza de vida crédito? ¿Qué tipo de La póliza? póliza decreciente. Vida entera. Mira, Término. No, Vida decreciente. no Decreciente. vida ¿qué me están de Vida de adivinando? Se lo voy a crédito. explicar. No, vida entera, profesor. Está diseñado, gracias, y Daisy me lo mencionó, es vida entera. Y les digo por qué. Totalmente. A ver, dijimos, término es 1, vida entera 2, ajustable 3, vida universal 4. ¿Se recuerdan? Sí. Ahorita solo estamos en el 2. Estamos hablando de pólizas de vida entera, pero lo que estamos viendo acá son complementos, gaps. Ujú. Correcto. Entonces, a ver, yo puedo ir a la agencia
y decirles, mire, quiero pedir que a mi auto le pongan bolsas de aire en los sillones de atrás, por poner algo. Ok, ¿qué tipo de auto tiene? No es que no lo he comprado, pero lo quiero comprar. O sea, pues no le puedo comprar bolsas de aire. ¿Cómo le puedo comprar bolsas de aire si no tengo el auto? ¿Me explico? No tiene sentido. Pero no tiene sentido. O sea, perdonen el ejemplo, ¿verdad? Pero es lo mismo que con una póliza de vida a crédito. Yo no puedo comprar la póliza de vida a crédito solita. ¿Por qué? Es Porque este es un gap. un Un gap. complemento, Un complemento de una otro. añadidura, Un ¿no? complemento, pero los complementos son Es un Son complemento. adiciones. Son adiciones, Evidente. ¿verdad? Entonces, a ver, las bolsas de aire en un auto son Adicional. complementos, son adicionales, ¿verdad? Entonces, en Un la extra. póliza de vida a crédito, necesito tener una póliza de vida Entera. Entera. recta o entera, ¿verdad? Entonces, dentro de la lista de los GAP está la póliza de vida crédito, ¿sí? Esta es diseñada para cubrir la vida de un deudor y pagar la cantidad adeudada del préstamo. O sea, esto es un gap, pero es exclusivamente para pagar deudas. ¿Se recuerdan que les mencioné el ADD? Este es un ejemplo. Vamos a suponer que yo vengo y le digo a mi cliente, mira, tienes $100,000 de valor nominal y tienes otros beneficios. ¿Quieres que agregar algún beneficio? ¿Tienes alguna hipoteca? Sí, sí, debo mi casa. ¿Cuánto debes? Debo $300,000. Ok, si quieres agregamos un gap que si algo te pasa, el gap pague la deuda. Ok, ¿cuánto me subí? ¿Cuánto es la deuda? $300,000 de deuda. Ok, entonces le voy a agregar un gap que le pague un beneficio de $300,000 para pago de hipoteca. Ok, ¿cuánto me subiría esto? A esto te subiría $45. Bueno, agreguémoslo, ¿sí? Eso es un gap. Un Y gap. digo esto porque miren, si el deudor muere antes de que se reembolse el préstamo, ¿verdad? O sea, si muere durante la deuda, pues entonces va a pagar lo que se deba de la deuda. Normalmente se emite a una cantidad que no exceda el saldo pendiente del préstamo. Esto es similar. Ahí varios me dijeron, es término decreciente, 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 y todos me dijeron decreciente. Ojo, la decreciente, miren, una póliza de término decreciente se usa Con mayor frecuencia. mayor frecuencia. Es la más común, es la típica. ¿Por qué? Porque esta la puedo comprar individual. No necesito tener una póliza de vida para comprar una póliza de crédito. Ustedes tienen una deuda de una casa y le compran un seguro y ya. Esa es una término decreciente porque es la común. Pero si yo tengo una póliza de vida entera y adicional quiero cubrir un crédito, si algo me pasa, pues agrego el gap a mi póliza de vida entera. Entonces, cuando ustedes ven póliza de vida crédito es un gap. Término decreciente es individual. póliza individual, ¿sí? Ahorita estamos hablando de pólizas de vida entera y estos son complementos, ¿verdad? La de término es lo mismo, o sea, estas dos se usan para pagar deudas, sí, por eso la de término es la más común, ¿ok? Sí, perdón, Edgar me habló y Lawrence, tengo la manita, sí. Primero Lauren que yo. Gracias, Lawrence. Gracias, Edgar. Profesor, la consulta es, ¿cuál me resultaría más económico si es comprar la póliza de término decreciente o el adicional el gap en el seguro de vida entera? Siempre va a ser más económica el gap, ¿sí? O sea, es un complemento, ¿sí? Porque ya tengo una estructura. En cambio, la de término decreciente es individual. Entonces, es totalmente aislada. Entonces, el proceso pues es más engorroso y eso aumenta los costos administrativos de la aseguradora. Gracias. Con mucho gusto. Edgar. Bien, profesor. Se supone que contrató la póliza por $300,000, ¿ok? Que es la de crédito. Correcto. Sucede lo inesperado. Muere la persona y lo que deben no son los 300,000, sino que la deuda es de 200 porque logró bajar esa deuda en el término de los años que transcurrió la póliza. ¿Cuánto recibe el prestatario
o el prestamista, perdón, El y acreedor. si de esos 300.000 le queda algo a la familia. Gracias por la pregunta. Vean lo que dice aquí. Lo voy a responder. El deudor muere antes de que se reembolse el préstamo. No, dice aquí, la vida del deudor y paga la cantidad adeudada del Adeudado. préstamo si muere antes de que se reembolse el préstamo. Normalmente se emite una cantidad Que no excede el saldo. pendiente. Es lo mismo que la decreciente. La decreciente se va ajustando a la deuda, es decir, que la debida crédito paga lo que se deba al momento de la muerte. ¿Sí? Entonces se va ajustando, no es de que, ay, sobraron, o sea, al momento que la compré se debían 300,000, pero esa Correcto. va a ir disminuyendo, entonces el valor nominal de esta póliza también va a ir disminuyendo y se va a ajustar al saldo de la deuda. Y el pago de la prima va disminuyendo también. La prima siempre es Lineal. fija, ¿sí? Sí, Recta, recto. nivelada. Ujú. La prima Recta, siempre es fija, fija. nivelada. Y la prima no cambia. Ah, ok. El valor nominal es el que disminuye. ¿Ok? Perfecto. Con Gracias. gusto. Lawrence, tengo la manita levantada y luego No, voy con Cassandra. no, muy rápido. Disculpa. Ah, ok, ok. Cassandra, tengo la manita levantada. Profe, es decir que entonces si tiene una póliza de vida entera y agrega seguro de vida a crédito, es decir que entonces paga la deuda, pero si cuando muere deja la debida renta, paga beneficio al beneficiario, Claro. Correcto. no le deja deuda. No deja deudas. Ujú. Esa es la intención. Esa es la intención. Voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Gracias, Cassandra, en base a lo que me menciona. Vamos a suponer que viene una póliza de vida entera. Entera. Viene el asegurado, ¿verdad? Y compra una póliza por valor nominal de $100,000. Dentro viene el agente y le dice, mira, ¿quieres agregarle un gap? ¿Tienes una saldo de hipoteca? Sí. Ok, entonces le agregamos un gap Gap. de... Profe, disculpe, ¿el gap se agrega solamente al momento de comprar la póliza? Correcto, porque es un complemento. ¿Se recuerdan lo de las bolsas de aire? Yo no puedo comprar solo las bolsas de aire sin tener el auto, ¿verdad? Entonces necesito tener una póliza Póliza. para agregar el gap. ¿Puedo ¿Sí? agregarlo pero después de que ya supongamos. compré la póliza? Ajá. Sí, se puede agregar después, sí se puede hacer. Esa fue la pregunta, creo, que quiso hacer. Ah, Sí, ok. Perdonen si no la exactamente. comprendí, perdón. Sí. Sí se Ok, puede agregar supongamos que después. yo tengo un crédito hipotecario, tengo una póliza decreciente, correcto. Ujú. Y han transcurrido 3 años con mi crédito, y yo no tenía el gap. En estos momentos que después de 3, 4, 5 años que yo tengo mi crédito, yo puedo tomar una póliza de gap. Sí, sí lo puede hacer. Ok, Voy a poner nuevamente el ejemplo de un auto, ¿sí? Yo compré mi auto pero le quiero cambiar los rines. ¿Lo puedo hacer después de 5 años de haberlo comprado? Sí, o sea, solo Claro que que sí. tengo que pagar sí, más, claro. ¿verdad? Entonces, yo ya tengo mi póliza, ¿verdad? El gap no es una póliza, el gap es un complemento que se agrega dentro de, o sea, que se activa, por decirlo así, ¿sí? Y que para activarlo necesita la póliza. Para activarlo necesito la póliza, porque esto en sí no es póliza. En cambio, la póliza decreciente sí es póliza, ¿verdad? Es término decreciente. Póliza, término decreciente. Esa es una póliza individual. En cambio, esta no es póliza. Esto es un complemento que puedo agregar en mi póliza de vida. Entonces, me dice, tengo un crédito de, vamos a suponer, hipotecario, ¿verdad? Tengo un gap. Entonces, la deuda que yo tengo son de $300,000. Entonces el gap lo agrego por $300,000, pero esto va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir de más a menos, ¿verdad? De más a menos, ¿por qué? Porque la deuda, pues cuando yo lo compro, debo más, pero si muero en el proceso, entonces el gap va a pagar. Vamos a suponer que el asegurado ahorita debe 300,000 y tiene valor nominal de 100,000 y tiene una deuda de 300,000, pero como agregó el gap de crédito y muere, la familia, ¿cuánto va a recibir? 100.000. 100,000, ¿verdad? Y el banco El pago de la deuda.
El banco saldo de recibe la deuda. el balance saldo de la actual. deuda. Entonces, la familia queda libre de esta deuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este gap paga la deuda exclusivamente. ¿Ok? Daisy, tengo la manita levantada. Sí, Gracias, profesor. La compañera decía que si ella tenía una póliza decreciente, podía agregar el gap. Pero la pregunta Ok. sería, si ella ya tiene una decreciente, no necesita el gap, Sí, si ya ¿verdad? tienes decreciente, pues se supone que la decreciente es para, o sea, ambas son lo mismo, ¿sí? Sí, entonces no necesita el gap. Entonces, póngale, yo puedo comprar una término decreciente, pero si yo tengo una póliza de vida entera, a la póliza de vida entera le puedo agregar el gap, ¿verdad? Y A la para, de vida entera, correcto. para Ujú. cubrir esa deuda también. O sea, de cualquiera de los dos lados puedo hacerlo, Puedes ¿verdad? recurrir a cualquiera de las dos pólizas. Puedo recurrir a cualquiera de las dos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ok. no son lo Gracias, mismo. profesor. Ambas son para pagar deudas, solo que una depende de una póliza principal y la otra se agrega, o sea, se compra de forma El independiente. complemento. ¿Sí? Ok. Lawrence, ¿tengo la manita? Oye, y el gap no necesariamente se aplica al inicio del contrato de la vida entera, sino también puede ser durante, ¿no? O sea, Sí, o sea, usted lo posterior. puede, o sea, cualquier persona lo puede comprar durante. ¿Se recuerdan que hace un momento les decía que muchos agentes a veces para poderse apoyar económicamente cuando estamos comenzando, ¿verdad? Y a veces los gastos están ahí, entonces yo sé que a veces conseguir clientes nuevos es un poco más complicado que conseguir clientes que ya tienen póliza. Entonces, ¿qué pasa? Los clientes que ya tienen póliza, yo les puedo trabajar gap, les puedo trabajar complementos, ¿verdad? Porque ya tienen una póliza, entonces yo solo les agrego beneficios y Ver pues si no tiene obviamente los gano. complementos que ofrecerse. ¿Mm? Correcto, entonces empezamos a trabajar complementos y es una forma más inmediata bueno, una forma inmediata, ¿verdad? De poder percibir ingresos mientras empezamos a hacer una base de clientes, ¿ok? Entonces, sí lo puedo hacer en Es una ambas. manera de captar el cliente también. Ujú, es correcto. Entonces, ¿dudas hasta acá, perdonen? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy hablando mucho, Aarón. Si no hablo, me duermo, Aarón. Está bien, está bien. Gracias ahí por las preguntas, ¿sí? Gracias ahí, Mariana también, Mariani que nos confirma por chat. Veamos. Entonces, ahora vamos a entrar al círculo número 3. 3. Tercero. Hasta ahorita salimos del segundo, ¿sí? El 3 es todo lo que tiene la primera, que tiene valor nominal, Y la que tiene las Y dos. la segunda. y todo lo Y que también la tiene la segunda. segunda. La única diferencia que tiene la póliza de vida ajustable es que es flexible, es de plastilina, Flexible. es de plastilina, ¿sí? ¿Se recuerdan? Yo les he puesto el ejemplo de las cajitas, ¿no? Una cajita de cristal, ¿la puedo manipular? No. No. Entonces, las pólizas de vida entera son cajas de cristal, son rígidas, son fijas, no se pueden manipular, mientras que la de ajustable es de plastilina. Entonces, esa la puedo, es decir, que Adaptar a las necesidades. correcto, se ajusta, por eso es un cinturón, ¿verdad? De pantalón, ¿por qué tiene varios agujeros? Para ajustarse. Para ajustarlo. Para ajustarse. A menos de que llegue al último y ya no haya más, pues bueno, tengo que conseguir otra, ¿no? Entonces, O lo cortarlo. mismo, o cortarle, sí, o abrirle más agujeros. Cortarle la panza. Ese es el objetivo, ¿sí? Que esta póliza, perdón, acá voy a regresar, tiene todo lo mismo, o sea, no es muy extenso este tema. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tienen las anteriores. Lo único que esta, yo no, para hacer cambios, yo no necesito generar una nueva póliza, sino que en la marcha la vamos modificando, ¿sí? Por eso dice acá, miren, déjenme acá, se Flexible. distingue por su flexibilidad que proviene de la combinación de ¿qué? Seguro de vida y a término. Y vida entera. Vida entera. Un De solo vida plano. entera. ¿Por qué? Porque tiene valor nominal y tiene valor en efectivo y todo lo que ya vimos. Por eso abarca todo lo que tiene la de término, todo lo que tiene la de vida La vida entera. entera. Es una combinación. Solo que es Es flexible. 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 El dueño de la póliza determina, ¿verdad?, cuánto se necesita de protección del monto nominal y cuánta prima desea pagar. Es decir, que yo en la marcha, vamos a suponer que ahorita me quedé sin trabajo y no tengo ingresos, entonces yo puedo venir y llamar al asegurador, mira, voy a pagar ahorita mejor menos, le voy a bajar. Ok, no hay problema. La bajamos,
mira, ya conseguí trabajo, le voy a subir. Ahorita me está yendo muy bien, le voy a subir más. O sea, es decir, yo puedo hacer todos esos cambios con relativa facilidad. Dice, el seguro de vida ajustable permite variar su cobertura a medida que sus necesidades cambien sin evidencia de asegurabilidad. Y ojo con esto, vean, ahí viene una pregunta capciosa del examen. Se las voy a decir. ¿Quiere acompañarme a estudiar? Perdón, tengo ahí un micrófono activo, ¿sí? Me disculpo. La pregunta de examen que ustedes podrían encontrar relacionada a este tema es, una póliza de vida ajustable me permite hacer todo lo siguiente sin evidencia de asegurabilidad, excepto, y vienen 4 opciones. Bajar el valor nominal, aumentar el valor nominal, bajar la prima y aumentar la prima. Aumentar el valor nominal. Correcto. ¿La póliza de vida ajustable me permite aumentar el valor nominal? No. Sí. Sí lo puede hacer. Sí, Sí lo puede puede haber hacer. una prima Sí lo puede independencia. hacer, Ah, sí, pero claro, que las es primas van a ajustable. aumentar. Sí, ok. Una cosa es presentar pruebas de asegurabilidad y otra cosa es que no se puede hacer, ¿sí? O sea, mire, bajar la prima lo puedo hacer, sí. Subir la Sí, prima lo también. puedo hacer, sí. Bajar el valor nominal lo puedo hacer, sí. Subir el valor nominal lo puedo hacer, sí. Pero al subir el valor nominal, Sube la prima. la aseguradora me va a decir, ok, no hay problema. Mire, yo vengo y le digo a la aseguradora, mira, tengo valor nominal $100,000, lo quiero subir a 1,000,000. Ok, no hay problema, lo podemos hacer. Vamos a chequear. Pruebas de asegurabilidad Pero y luego antes de aumenta la subirlo, prima. Vamos a poner el médico. con el médico que necesito evaluar mi riesgo. No va a ser que ya se va a morir y por eso lo está aumentando. Entonces la empresa necesita medir su riesgo. Por eso es de que al aumentar el valor nominal va a pedir pruebas de asegurabilidad. ¿Pero lo puedo hacer? Sí. Por eso la pregunta decía, todas las siguientes se pueden realizar en una póliza de vida ajustable sin evidencia de asegurabilidad, excepto, ¿sí? No es de El que valor no se nominal. puede hacer, ¿verdad? Entonces, aumentar se puede hacer, pero van a pedir evidencia de asegurabilidad. Por eso dice, en consecuencia no se debe emitir una nueva póliza. ¿Por qué? Porque en la marcha se va manipulando la póliza, se va adaptando a las necesidades, por eso es ajustable. La vida ajustable tiene todas las características habituales del seguro de vida con valor en efectivo superior a nivel. ¿Se recuerdan qué significa nivel? Que se mantiene. Que se mantiene. Cuando Está dice recta. superior a nivel, es flexible, tiene más opciones, por eso es superior, ¿verdad? Esa es la diferencia de una póliza de vida ajustable, ¿verdad? No, aún así, la industria creyó en su momento que aunque era ajustable, aunque era flexible, tenía muchas limitaciones. Entonces dijeron, vamos a hacer una póliza que sea verdaderamente flexible. Y nace la Universal. póliza de vida universal. Ahí nace la universal, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes se considera una póliza verdaderamente flexible? Vida universal. Y viene vida ajustable y viene vida universal. Pero como dice, verdaderamente universal. ajustable, ¿no? Correcto, pero dice verdaderamente flexible, entonces Ok. la más flexible de todas es la universal. Eso se llama universal. Universal es una llave universal, dijimos, le hace a todo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? El círculo número 4 abarca Lo que llaman llave maestra. todo, la llave maestra, ¿sí? Es llave maestra, le hace a todo, es universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Veamos la universal ahorita. Acá. Voy a sacar el lapicito y viene la universal, que es el círculo número 4. La vida universal es una variación de un seguro de vida entera que se caracteriza por una flexibilidad Flexibilidad considerable. considerable. O sea, aquí ya se agrega esta palabrita, ¿verdad? Ya es considerable. El titular de la póliza puede hacer cambios con relativa facilidad en estas pólizas de vida flexible, ¿verdad? Las ganancias, miren acá aparece, las ganancias de inversión van hacia el valor en efectivo. Aquí ya empezamos a ver más Inversión. frecuente esta palabra, ¿verdad? A diferencia de
las pólizas de toda la vida o vida recta que tienen primas fijas, montos fijos y acumulación de valor en efectivo fijo, la vida universal les permite a los titulares de póliza determinar el monto y la frecuencia de los pagos, lo que puedo hacer también con la de ajustable, ¿se recuerdan? Ajustar los montos de la póliza. Las características básicas de la póliza de vida universal son primas flexibles, beneficios flexibles, sin beneficios mínimos por fallecimiento y retiros de valor en efectivo. Todo esto lo puedo hacer también con anterior, ¿verdad? Las acumulaciones de valor en efectivo están sujetas a una garantía de interés mínimo. Esta garantía de interés mínimo, valga la redundancia, ¿quién la garantiza? ¿Alguien que me diga? El MODIS. El MODIS, ¿sí? Ujú. El MODIS es el que garantiza las tasas de interés mínimo. Entonces, pero miren, esta palabrita es clave. Garantía. Garantía. Y si está garantizado, significa que es Fijo. Fija. garantía. Garantizada. Garantía es igual a fijo. Fijo. ¿Mm? Variable es igual a riesgo. ¿Sí? Estas son palabras clave. Siempre les digo, presten atención a las palabritas clave, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes vean que hay un riesgo, es variable. Entonces, miren lo que dice aquí. Todos los cargos de rescate de una póliza universal deben de ser revelados. ¿Qué son los cargos de rescate? Se lo voy a poner gráfico. Cuando hablamos de un rescate, alguien se está ahogando. Viene el salvavidas y se lanza, ¿verdad? Es el rescatista. Es el rescatista. Entonces dice, todos los cargos de rescate deben de ser revelados. Entonces, se lanzó uno, ¿y cuántos regresan? Bueno, si lo rescata. Dos. Dos. Uno más uno. Uno más uno, Y si ¿sí? no, ninguno, porque los dos se ahogaron. Y si no, ninguno. Ahí es que hay un riesgo. Esa sería una variable, sí, que hay un riesgo que puede haber pérdida, ¿verdad? Entonces dice, todos los cargos de rescate es todo lo que se gane. Meto un capital, meto $100,000 y saco $200,000, tengo que reportar los $100,000 que gané, ¿verdad? Para temas de impuesto, ¿verdad? Que ahí está tío Sam, recuérdense. Por eso dice, todos los cargos de rescate de una póliza universal deben de ser revelados para efectos de impuestos, ¿ok? Entonces, hasta aquí, todo es variable, eso es lo que es más flexible, pero todo es fijo, es garantizado, ¿verdad? Ahora veamos acá algo interesante. Y aquí es donde entramos con aquí la IUL, ¿verdad? Que es Equity, ¿verdad? O más conocido como IUL, la póliza IUL, que muchos me han preguntado, ¿qué pasa con la póliza IUL? Esta es una póliza indexada. Ah, ok, ¿qué es un index? Para comprender este término, ¿verdad? Tenemos que comprender qué es un index. Les pregunto, yo puedo venir y comprar una acción de Coca-Cola, puedo venir y comprar una acción de McDonald's o de Apple, Microsoft, independiente. Pero para reducir mi riesgo, las aseguradoras deciden invertir en un índice. Por eso se llaman índices bursátiles o los index, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos 3 bolsas que son las más importantes, los 3 índices más importantes. Tenemos el Dow Jones, que es el más antiguo, el Nasdaq, que es de empresas tecnológicas, y la más importante, que es el S&P 500 o el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Que es la bolsa que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una acción y un índice? Ok, que yo puedo comprar acciones solo de una empresa, pero si quiero reducir mi riesgo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Dónde se reduce mi riesgo? Si yo compro solo una acción, invierto $100,000 en acciones de Apple, pero si Apple o Tesla, ¿verdad? Si Tesla se desploma, ¿verdad? Que se mantiene así, ¿verdad? Muy volátil. Si se desploma, menos riesgo, Ahí se fue todo más diversidad de inversión. La probabilidad de que las 500 empresas se desplomen, que puede pasar, sí, eso nadie lo puede garantizar, ¿verdad? Pero está demostrado en base a la historia que ha tenido un rendimiento anual, ¿verdad? Desde los últimos 100 años ha tenido un rendimiento, bueno,
Los últimos del 2000 para acá, si miramos la gráfica, ha tenido un rendimiento de entre un 11 y un 16%, que es muy atractivo, ¿verdad? Entonces, es por eso que la industria de seguros invierte en el SP 500 o el Standard Poor's 500, es decir, donde están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Mariani, tengo la manita levantada. Profe, pero estas son complementarias de la póliza de vida universal. Si son complementarias, no. Ahorita voy a explicar, ¿sí? Ahorita lo voy a detallar. Gracias ahí por la pregunta. ¿Son complementos? No. Recuérdense que los complementos son beneficios extra, que son beneficios que normalmente son a término, ¿verdad? Como los salarios, ingresos adicionales o el ADD, todos esos son complementos, ¿sí? Acá es donde empezamos. Recuérdense que las pólizas tienen valor nominal y Valor en efectivo. valor en efectivo. Y ahora estamos en la Entonces, parte de inversión. ahorita estamos en la parte, porque, miren, cada vez que ustedes van con una empresa de educación financiera, todo esto que tiene que ver con el tema de inversión, normalmente incluso a las personas que quieren salir de deudas, las empresas utilizan el seguro de vida como un instrumento financiero por el tema de inversión. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos permite hacer inversiones fijas que son garantizadas o variables. Entonces, yo hago la pregunta en base a esto. Mire, póliza de seguro de vida permanente. Ok, pero es una universal, pero que está indexada al mercado bursátil, ¿verdad? Está vinculada a los índices. Entonces, yo pregunto, ¿la IUL es fija o es variable? Variable. Esa es una pregunta que siempre les hago. La IUL es fija. Gracias, José. Sí, me fija. La IUL es fija. Y ahorita les voy a explicar, miren, el hecho que esté vinculado, miren, les voy a detallar acá. Seguro de vida permanente que permite a los asegurados vincular los valores de acumulación con los índices Índice del versátil. SP 500. El bursátil. Las pólizas indexadas, que es la IUL, que es una póliza indexada, quiere decir que está vinculada al SP 500, ¿verdad? Entonces, las pólizas indexadas otorgan a los asegurados la seguridad. Del seguro de vida universal fijo. ¿Qué dice? Fijo. Fijo. Pero, hay un pero acá, con el potencial de crecimiento de una póliza Variable vinculada. variable. Miren, dos palabritas acá. Variable Y fijo. y fijo. Fijo es igual a garantía. Variable es igual A Riesgo. crecimiento. a riesgo. Vinculada con los rendimientos indexados. Ok. Posible interés adicional basado en las inversiones de la cuenta general de la compañía. Entonces, la IUL simplemente es una póliza universal, solo que agarran la póliza universal, que es flexible, ya vimos todo lo demás, y la pegamos o la agregamos o la indexamos al SP 500. Entonces, agarramos la póliza y la indexamos acá. Entonces, al indexarla acá, la aseguradora me va a decir, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, pero voy a poner la pizarrita. Vamos a ver. Voy acá a la pizarra. Muy bien. Mariani, no sé si se quedó la manita levantada. Disculpe, ya voy a ver. Ok. Entonces veamos. Tenemos la famosa póliza, ¿verdad? Universal IUL. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Dice que esta es, cuando es universal IUL, quiere decir que está indexada, o sea, está adherida al mercado, ¿correcto? Pero que sigue siendo Fija. Lineal. O fija. O es nivelada. fija. Entonces, viene la aseguradora y dice, entonces, ¿cuál es la diferencia de una póliza vida recta? Si siempre es fija. Ok. Es donde yo les he puesto esta tablita, ¿no? Vamos a poner aquí estos cuadritos.
¿verdad? Vamos a suponer que son estos cuadritos. Esta me da un 4.5%. Esta vamos a suponer que me da un 7%. Esta me da un 10%, 12%. Esta me da un 15%. Y vamos a suponer que esta me da un 20%, que hay pólizas premium que me pueden dar una tasa de interés de un 20%. Es fascinante. Entonces, yo le digo a mi cliente, ok, mira, ¿cuál prefieres? ¿Prefieres un 20% o un 4.5%? 4.5%. ¿Qué tasa de interés prefieres? Si yo le digo un porcentaje acá, 20%, ¿qué es? ¿Fijo o variable? Fijo. Fijo. Fijo, es garantizado porque yo le estoy diciendo 20% significa que es fijo. ¿Por qué? Porque variable yo no le puedo dar ni, o Una sea, cantidad. una tarifa, no un porcentaje, no le puedo garantizar. Aquí, si yo le doy un número es porque se lo estoy garantizando. Garantizando. Entonces, ¿qué sucede? El cliente me dice, pues yo quiero el 20%. Ok, necesito $500,000 de entrada, ¿verdad? De inversión. De inversión. ¿Tienes? O vamos a suponer una prima de $6,000, ¿verdad? Que yo he mencionado ese ejemplo. $6,000. No, está muy alto. Bueno, entonces vamos por el 15%. Vamos a poner aquí $400,000 o una prima de $5,000. No, está muy alto. No, entonces, el 10%. Bueno, vamos por el 10%. $100,000 o por lo menos una prima de unos $2,000. Ay, no está muy alto todavía. No, mejor me quedo con la de 4%. Ok, pagamos $100 de prima. ¿Sí? ¿Me explico? Claro. La IUL únicamente lo que hace es, como se vincula a los índices, el objetivo es obtener un mayor rendimiento. Por eso es un instrumento financiero. Creo que dice que tiene el potencial de convertirse en. Valor. Variable. Variable. Entonces, cuando el asegurado decide irse por una variable, ¿qué tasa de interés se le garantiza? Nada. O sea, no se le puede No puede garantizar. garantizarle nada. ¿Por qué? Porque el rendimiento es incierto. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Entonces, el rendimiento, el objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo de irme por una variable? El objetivo de irme por una variable es obtener mayores dividendos. Y así como puedo tener hasta un 50 y un 100%, puedo tener mucho más, pero también puedo Puede tener perderlo todo. un riesgo. Aunque recuérdense que las aseguradoras, cuando trabajan variables, normalmente le colocan un stop loss, ¿verdad? Que es un stop loss, que es cuando queda lineal, es decir, no tiene ganancias, pero tampoco pérdidas, y cierran las operaciones, ¿sí? Es como un candadito, una protección, ¿verdad? Piso. Entonces, un techo, ¿sí? O sea, no es un techo, es un piso, ¿verdad? Que la operación es una protección, ¿sí? Que se blinda para que no se pierda todo el capital. Entonces, si la persona, miren, preguntas, a veces la pregunta no dice riesgo, no dice variable, pero hay preguntas que dice, el asegurado elige dónde invertir. Es como que yo venga acá y les diga a ustedes, mire, les voy a entregar $100,000 y necesito que por favor lo inviertan, pero que me garanticen el 10% de rendimiento. Solo que, ¿saben qué? Yo voy a escoger mejor dónde poner la plata. ¿Ustedes lo podrían garantizar? No. No. O sea, la empresa me va a decir, la aseguradora me va a decir, yo te lo garantizo, pero Yo escojo. yo escojo. Ahora, si tú quieres escoger, pues es tu riesgo. Eso quiere decir que es variable. La empresa no va a garantizar una tasa porque si tú escoges, bueno, o sea, atiénete a las consecuencias, pueda que ganes, pueda que pierdas. No te podemos garantizar una tasa, ¿verdad? Pero si la empresa va a garantizar, entonces es fija. La variable no se puede garantizar. Es decir, que el asegurado puede venir y decir, ok, puedo un 20% o me voy por la opción de variable, ¿sí? Y puedes coger una variable, así como puede ganar,
puede no tener rendimientos. Los rendimientos en una póliza variable, ¿a cada cuánto tiempo se le entrega el reporte al asegurado? Cada año. Cada año, gracias, Daisy. Anual, sí. Anual, ¿sí? Esas son preguntas de examen. Los reportes son anuales. Anuales. Edgar, tengo la manita levantada. Sí, profesor, quería preguntarle, en estos casos donde la empresa toma su riesgo, a su vez ella puede estar protegida con un seguro de otra empresa o con un banco. Sí, si la empresa está garantizando algo, recuérdense que todas estas inversiones siempre están respaldadas. Estos se llaman reaseguradores. Reaseguradora. Ujú. Ok, gracias. Reasegurador que asume parte del riesgo de otra aseguradora. Y la aseguradora que está transfiriendo parte del riesgo, la principal, se llama asegurador cedente. Son preguntas que Cedente. cedente, ¿sí? Que está cediendo parte del riesgo, ¿sí? Es la que transfiere parte del riesgo. La que recibe ese porcentaje de riesgo se llama reasegurador, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Muchas personas me habían preguntado siempre por la IUL. Pues bueno, eso es la IUL, ¿sí? Que está vinculada únicamente al mercado bursátil, a los índices, solo que es fija, pero tiene el potencial de convertirse en variable, ¿verdad? Entonces, cuando se convierte en variable es bajo nuestro propio riesgo como asegurados, ¿ok? Es una combinación, ¿verdad, profesor? Es una combinación, sí, pero si se dan cuenta, la póliza tiene todos los beneficios que tiene la de término, la de vida entera, la de ajustable, pues solo que es más flexible que la ajustable, Y con ¿verdad? mayor beneficio. Y con más beneficios, pues como lo que ya vimos, ¿verdad? Que se puede vincular al mercado bursátil. Por eso es famosa esta, ¿verdad, profesor? Por eso es famosa. Ahora, gracias. Por eso, gracias Daisy, pero por eso es famosa, ¿verdad? Y muchas personas me preguntan, ok, yo quiero trabajar variables, entonces yo con mi licencia 214, 215, ¿puedo trabajar pólizas de vida fija? La IUL lo puedo hacer sin problema, pero si yo me quiero meter a variables, solo necesito la 214 o 215, sino que también necesito la licencia emitida por la SEC. La SEC es la que regula la bolsa de valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya vemos el tema de variables. Entonces ahí ya vemos otra parte del negocio, ¿verdad? Y hay una pregunta de eso, profesor. No me recuerdo, pero sí hay una pregunta en el examen de esa. Sobre las SEC, sí, las variables son reguladas por la bolsa de valores. Ujú. O sea, necesito las dos, no solo una. Está regulada por la bolsa de valores, o sea, la SEC, y por la Oficina de Regulación de Seguros del Estado. ¿Por qué? Porque sigue siendo una póliza de seguros. Por eso está regulada por las dos. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. Ha sido muy interesante la Tiene práctica una de hoy. credencial extra también, ¿no? Aparte de la licencia para Para la vender. variable, sí, o sea, Sí, una hay que ver. licencia, sí, se requiere otra licencia para las variables. O sea, se requieren dos licencias para la variable, ¿verdad? ¿Cuáles son? O sea, la que emite la Oficina de Regulación de Seguros y la que emite la SEC para trabajar. ¿Por qué? Porque es un instrumento financiero, por eso se requiere la licencia de la SEC, pero también sigue siendo una póliza de vida. Y como sigue siendo una póliza de vida, también se requiere la licencia de la Oficina de Regulación de Seguros. ¿Sí? Es la que Entonces, le llaman la licencia, la financiera. es una licencia financiera porque se ve, o sea, son instrumentos financieros como se ve en tema de inversión, entonces es siempre emitida por la Bolsa de Valores. Y las primas Y como varían. seguro, y por el seguro, ¿qué número de licencia es? No lo tengo presente, no lo tengo presente, Edgar, se lo podría averiguar, pero no lo tengo presente, ¿sí? El código. El código. Lo he visto, pero no lo tengo presente ahorita, ¿sí? Si no, con mucho gusto se los daba. Perdón, Irma, Sí, decía que las primas no son fijas, varían, es lo que uno quiera dar. en la universal o en la flexible sí, o sea, pueden variar, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de los beneficios de la póliza, no en sí de las inversiones, ¿verdad? Ay, Recuérdense que las inversiones es lo que se va a hacer con el pago de las primas. Yo quiero fijo o variable, pero la póliza universal por sí sola ya es flexible, ¿ok? Yo puedo o sea pagar que lo que si nos llega a pagar uno una cuota, esa que uno ha agregado en la prima extra le pueda cubrir eso, vamos, si uno se queda en unas cuotas.
creo que es así. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, si usted llega a una cuota y sigue pagando. Hay algo más que, en base a lo que mencionaba Irma, ¿qué pasa con las pólizas de vida universal? Vamos a suponer que me va muy bien y yo de repente vengo y le inyecto capital. a- Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. ¿Se recuerdan de los dos cilindros? Solo voy a explicar esto ya para terminar, ¿sí? Tengo dos cilindros. Entonces, aquí tengo, vamos a suponer, $100,000 de valor nominal. No. Y este es mi valor en efectivo. ¿Cuánto tengo aquí? Aquí normalmente empieza con 0, ¿verdad? Pero en una póliza de vida recta se supone que la póliza madura A los 100 años. 100 años. a los 100 años. Pero como esta es universal, ¿verdad? Lo menciono por lo que me mencionaba ahorita Irma. ¿Qué sucede? Una persona va a pagar más, ¿verdad? Y de repente le inyecta y le inyecta y le inyecta capital. Y en cuestión, vamos a suponer que cuando compra la póliza tenía 40 años, ¿sí? 40 años. Entonces, y en cuestión de 10 años, ¿verdad? En cuestión de 10 años le inyectó capital más los intereses, este cilindro se llenó, ¿sí? Se llenó, todo esto se llenó y llegó acá. Quiere decir que la póliza Maduro. Ya estamos. está dotada, Está dotada por madurada, ¿no? Pues no ha llegado a los 100 años. dotada. Correcto, Edgar. Está dotada, pero no ha madurado, ¿sí? Es como las frutas, ¿verdad? Que pues ya ni las dejan madurar a las pobres, ¿no? O sea, ¿sí? Pero sí está sobrefinanciada, profesor. Pero está sobrefinanciada. ¿Por qué? Porque en una póliza madura, cuando llega a los 100 años, este beneficio, el asegurado ya puede gozar, es decir, que ya se desbloqueó, ¿verdad? El candadito ya se liberó, porque ya le pertenece. Pero acá la póliza la pagó, y claro, la pagó antes de tiempo, pero no ha madurado. O sea, ya la pagó, ya le pertenece, pero no significa que lo pueda retirar. ¿Por qué? Porque es un seguro, es un beneficio de vida. Sin embargo, la póliza está, como dice la pregunta, ¿verdad? Que ustedes podrían encontrar en el examen, una póliza que se considera sobrefinanciada según el IRS, ¿verdad? Es una póliza dotada. ¿Por qué? Porque está sobrepagada. O sea, ya la persona viene y sigue pagando y sigue pagando y sigue pagando y sigue pagando, quiere decir que ha acumulado más en el valor en efectivo que lo que tiene en el valor nominal. Entonces, es este excedente que está por encima, se llama Dotada. dotada o sobrefinanciada. Sobrefinanciada. Ujú. Dotación o sobrefinanciamiento de la póliza, ¿verdad? Entonces, dotación modificada es cuando vengo y aumento esto para que este nivel se pueda equilibrar, ¿sí? Eso es una dotación modificada, que yo aumento este nivel para que se mantenga nivelado, ¿sí? Entonces, eso es a lo que respecta cuando hablamos de dotación, ¿ok? Esto se pasa en las pólizas de vida ajustable o vida universal. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a pagar más y más y más. Entonces, el cilindro del valor en efectivo se llena más rápido, ¿ok? Entonces, solo para aclarar eso. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Dónde puedo ver las preguntas de examen? Ok, las preguntas, o sea, los simuladores, todo eso está directamente en la plataforma, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado en la última sección, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Y si no, pues hemos terminado la clase el día de hoy. En la siguiente clase vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con los cálculos de prima que influye, ¿verdad? Para pagar. Ese es un tema que a veces pasamos desapercibido y es una de las secciones que yo he visto muchos resultados que están muy bajos, ¿sí? Porque nos enfocamos mucho en los tipos de póliza, en los temas de seguros, ¿verdad? Como tal, de forma general, que pasamos desapercibido todos estos detalles para el cálculo de prima, beneficios, beneficiarios, etcétera, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase. De Así acuerdo. que, bueno, les deseo a todos una feliz noche. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Gracias, profesor. Gracias, que Dios Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Buenas Aaron. noches. Nuevos, Gracias chao. a todos. Hasta pronto. Buenas noches. Bye bye. Pasen. Y